Hola, esto es Ligas Mayores, un espacio en donde hablamos de los temas que afectan a las personas mayores y a quienes cuidan de ellos. Para aprender de los temas que nos ocupan, entrevistaremos a expertos y especialistas, pero también escucharemos las voces de nuestros protagonistas. Yo soy Blanche Cotlear. Y yo, Alejandra Suárez Lisi, y los invitamos a compartir este espacio con nosotras. Bienvenidos a un nuevo programa de Ligas Mayores. En el programa de hoy vamos a conversar sobre el envejecimiento como proceso fisiológico en la vida de las personas. Nos vamos a referir específicamente a los aspectos biológicos y psicológicos del envejecimiento, mientras que los temas vinculados a los aspectos legales los vamos a dejar para un programa futuro. Para hablar sobre envejecimiento está aquí con nosotros un especial invitado, el licenciado Alfredo Ruiz. Alfredo es licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, es máster en Neuropsicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, es profesor asociado de la Cátedra de Neuropsicología, carrera de Psicología de la Universidad Nacional de Comahue. Alfredo es investigador sobre temas vinculados al estado cognitivo y al envejecimiento. También es miembro de la Comisión Científica ALMA de Comahue, Asociación de Lucha contra el Mal de Alzheimer y Alteraciones Semejantes de la República de Argentina. Alfredo tiene una práctica clínica con adultos mayores y hace evaluación neuropsicológica. Alfredo, bienvenido a nuestro programa. Es un placer tenerte con nosotras. Antes de abordar temas de preguntas, nos gustaría saber cuál es tu relación con las personas mayores. ¿De dónde viene esta pasión y esta dedicación al tema de los adultos mayores? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la presentación tan generosa que has referido. Bueno, en relación a tu pregunta, yo te diría que yo tengo una práctica de la profesión de más de 30 años en este momento. Cuando yo estudiaba, estoy hablando cuando era muy joven, una de las concepciones que había, digamos, en la formación, era que las personas de más de 50 años era muy difícil que pudieran hacer cambios en su vida, porque ya tenían como una estructura psicológica muy determinada y que era muy difícil que pudieran generar cambios. Yo la verdad nunca estuve muy de acuerdo con esa idea porque me parecía como que era una idea que, bueno, no permitía generar bienestar. Entonces, fue algo así como un acercamiento casi natural y por una cuestión empática que supongo que tendrá que ver con mi propia historia de vida, que después, por supuesto, lo profesionalicé. La primera pregunta que tenemos para hacer es: ¿qué es el envejecimiento? ¿Hay un envejecimiento que es normal y otro que no lo es? Digamos, un envejecimiento que es patológico. Bien, como que la pregunta tiene dos partes, ¿no? La primera es poder definir o acercarnos a la idea del envejecimiento. Tendríamos que decir que el envejecimiento es, diríamos, un proceso que está incluido en el ciclo vital de las personas, ¿sí? Que transcurre, que es inexorable, es decir, que en algún momento comienza y va avanzando y no se puede detener, y básicamente está como caracterizado por el impacto que va produciendo sobre el organismo y sobre la biología del organismo, ¿sí? La cuestión es que el envejecimiento, diríamos, como proceso, tiene como varias dimensiones donde transcurre o se expresa. Por ejemplo, la dimensión biológica
que tiene que ver con los cambios que están haciendo en el organismo, es una de esas dimensiones. Si nosotros, por ejemplo, observamos nuestro cuerpo en las diferentes décadas, vamos a ver que se van produciendo cambios. La agudeza auditiva, ¿sí? Hay modificaciones en la piel, en la silueta, cambios en el grosor del cabello, ¿sí? Cambios en la movilidad, ¿sí? Apareciendo enfermedades que cuando éramos jóvenes o más jóvenes no las teníamos, ¿sí? Se van produciendo una serie de cambios, ¿sí? Pero ese es un plano de la expresión del envejecimiento. También tenemos que decir que está muy determinado por las coordenadas de la cultura o por las formas que una cultura tiene de ir atravesando el envejecimiento. También se expresa a nivel social, a nivel sociológico, tiene muchas dimensiones de expresión. Me parece que lo importante es que no podemos reducir el envejecimiento solamente a las modificaciones que se producen en el plano de la biología. Es mucho más que eso, ¿sí? Y está muy condicionado, determinado por lo que serían las coordenadas de época, ¿sí? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona de 70 años en este momento, es muy diferente a una persona de 70 años 30 años atrás, ¿sí? En relación al modo en que se incluye en la sociedad y a cuáles son sus expectativas de futuro, ¿sí? Entonces, creo que no hay que reducirlo solo a lo biológico, sino tener en cuenta este aspecto más de expresión, digamos que es múltiple. Y en relación a la segunda parte de la pregunta, O sea, sí. la segunda parte está referida al envejecimiento patológico. La pregunta fue si podíamos hablar de un envejecimiento normal y también de un envejecimiento patológico, si era posible. Ajá. Sí. El envejecimiento puede cursar de dos maneras, puede transcurrir de dos maneras. Podemos hablar de un envejecimiento normal, ¿sí? Que básicamente está caracterizado por un declive, ¿sí? En las funciones, pero, digamos, ese declive no es ni de tanta intensidad ni afecta la calidad del desempeño de la persona, ¿sí? A ver, supongamos, por ejemplo, para hacer una tarea, probablemente yo tarde más tiempo, si tengo 60 o 70 años, una tarea que me implique, por ejemplo, concentración, ¿sí? O que ir a un cajero a hacer una operación, ¿sí? Pero no quiere decir que no la pueda hacer. Quizás una persona más joven tarde menos tiempo. ¿Por qué? Porque, digamos, en el envejecimiento normal, una de las cosas que pasan es que los tiempos de procesamiento de la información aumentan. Pero eso no quiere decir que la calidad o el resultado de ese procesamiento empeore. Se mantiene, pero necesitamos más tiempo. Entonces, en el envejecimiento normal lo que se produce es un declive, ¿sí? Pero conservando la funcionalidad, ¿sí? Eso me parece que es un concepto o una idea central a tener en cuenta. En cambio, en el envejecimiento patológico, ¿sí? El declive se transforma en deterioro, ¿sí? Y avanza progresivamente hacia la pérdida de la funcionalidad. Quiere decir que la persona no puede manejarse o conducirse en forma independiente o autónoma y necesita cada vez más la ayuda de otras personas para poder continuar con su vida, ¿sí? Entonces, el envejecimiento patológico a lo que lleva progresivamente es al aumento de la discapacidad, ¿sí? Y de esta manera, bueno, aumenta el nivel de dependencia. Por eso es tan importante poder diferenciar en cuál de los dos envejecimientos
puede estar ubicada una persona, ¿sí? Justamente para tratar de evitar o de prevenir la llegada a situaciones de discapacidad que le impidan vivir en forma autónoma. Alfredo, después de entender estos dos tipos de envejecimiento, creo que la pregunta natural es ¿qué cosa hace la diferencia? ¿Cuáles son las condiciones biológicas o genéticas que hacen las personas envejezcan diferente? Bueno, esa es una pregunta muy, muy interesante. Más que hablar de la vejez, tendríamos que vejeces, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nos referimos en modo plural, podemos dar cuenta de la diversidad o del abanico que se puede presentar en el modo de envejecer. Y de alguna manera, el envejecimiento, ¿sí?, cuando transcurre en forma normal, de alguna manera lo que muestra es las diferencias o el modo en que se ha vivido. Quiere decir que hay diferentes formas de envejecer y el envejecimiento de alguna manera refleja el modo en que hemos vivido antes, ¿sí? Por eso no podemos tener, digamos, como un patrón único para explicar el envejecimiento, ¿sí? Por ejemplo, si yo he tenido una vida, diríamos, activa, eso funciona como una inversión hacia adelante, ¿sí? Porque me va a permitir estar en un momento de más edad en mi vida, en una condición física más favorable que si tuviera, por ejemplo, no caminara o no hiciera actividad física, ¿sí? O sea que lo que quiero decir es que el modo en que envejecemos refleja el modo en que hemos vivido. Esa sería como la síntesis de la idea, que quizás es lo que me preguntas. Sí, pero algunas personas te dirán que, bueno, ellos no han hecho nada para que les dé una determinada enfermedad, porque en realidad hay enfermedades como el Alzheimer, de lo que podemos hablar específicamente en otro programa, pero este enfoque que estamos presentando en realidad vincula la manera como nos hemos comportado en la vida con el resultado final. Y a veces no hay una relación necesaria entre nuestro comportamiento y la enfermedad que nos da. En relación a tu pregunta, me parece que es importante diferenciar acá dos ideas o dos conceptos. El primer concepto es lo que se entiende por envejecimiento primario. El envejecimiento primario se refiere a todos esos cambios que van apareciendo por efecto del paso del tiempo, ¿sí? Que son esos que yo nombraba antes. Esto tiene que ver, en parte, con un proceso, diríamos, natural, ¿sí?, de envejecimiento, que por el otro lado tiene que ver con cuestiones vinculadas a la herencia, ¿sí? Pero a su vez hay otro envejecimiento que se llama envejecimiento secundario, que es aquel que se produce como sumatoria de una patología, ¿sí?, o de una condición patológica que aparece, una enfermedad, digamos, ¿no?, que puede estar vinculada a la herencia, sí, o puede estar vinculada a otra etiología, a otra causa. Por ejemplo, la hipertensión, ¿sí?, sería una enfermedad, ¿sí?, que se suma o que se agrega al envejecimiento primario. Pero en relación a la hipertensión, digamos, puede haber dos conductas, ¿sí? Primero, digamos, que sea una enfermedad que esté controlada o que sea una enfermedad que no esté controlada. Pero al mismo tiempo, una persona que está envejeciendo y que tiene hipertensión, ¿sí?, y que está incontrolada, puede hacer algo con sus hábitos de vida para que el efecto de la hipertensión sobre su envejecimiento sea aún menor. Entonces modifica la dieta, ¿sí?, y suma actividad física, ¿sí? Entonces está interviniendo sobre esos factores. Es decir, que factores como la diabetes o la hipertensión, que agregan al envejecimiento normal una aceleración extra, vamos a decir, en la medida que son controlados, ya sea con medicación o con cambios en los hábitos saludables,
van a minimizar el impacto de esa enfermedad sobre el proceso del envejecimiento. Absolutamente, esa es la idea. Y, digamos, los hábitos de vida que se adopten en relación a cómo uno vive pueden ser, diríamos, hábitos protectores en relación al proceso de envejecimiento, o pueden transformarse en factores de riesgo. ¿Es posible tener más o menos una lista de factores que impactan negativamente? Sí, es posible hacer una lista, listarlos, diríamos, y bueno, nuevamente se distribuyen en categorías. A ver, en relación a los factores protectores del envejecimiento, hay también diferentes categorías, ¿sí? Por ejemplo, el control de la dieta es uno. Lo que se recomienda es una dieta que no sea hipercalórica, que no sea saturada en grasa, sino una dieta equilibrada, o sea, tener una alimentación en la medida de lo posible bastante natural y equilibrada. Si tenemos tiempo, preparar nuestra propia comida a partir de los elementos más naturales que podamos conseguir o menos procesados, sería también una acción que podemos llevar adelante. Otro de los factores que se recomiendan es, por ejemplo, tener una actividad física permanente, ¿sí? Que puede ser, bueno, desde simplemente caminar a ir en aumento, pero no estar sedentario, que sería lo contrario, ¿sí? No se recomienda el sedentarismo. Decía que la actividad física permanente repercute sobre la posibilidad de mantener los contactos sinápticos de nuestras neuronas, que es lo que mantiene en actividad nuestro cerebro, ¿sí? Inclusive también actúa sobre la memoria, la actividad física, ¿no? Ayudando. Actúa sobre la memoria y al mismo tiempo produce una sensación de bienestar y de plenitud. Cuando uno hace actividad física, aunque sea simplemente salir a caminar, cuando vuelve se siente más contento, ¿sí? Se siente como mejor, como más feliz, ¿sí? O sea, eso que tiene que ver con la percepción del bienestar. Si yo hago actividad física, tengo una percepción de bienestar mucho mejor que si no la hiciera. Pero hay factores que también intervienen. Entonces, por ejemplo, el hecho de mantenerse en actividad, es decir, tener un proyecto, algo que nos interese hacer hacia adelante, desde trabajar en el jardín, si es que tenemos un jardín, o encontrar una actividad como pintar o hacer carpintería, o hacer algún tipo de deporte. En relación a la actividad física, importante que se entienda es no quedarse quieto, no estar sedentario, hay que moverse, ¿sí? Entonces, lo que se recomienda es hacer actividad física regular. Si se puede hacer todos los días, un ratito, mucho mejor, ¿sí? Y no necesariamente tiene que ver con ir a un gimnasio, ¿sí? O tener un profesor para hacer actividad física. Es simplemente dar la vuelta a la manzana o caminar por el barrio donde uno vive. La actividad puede ser simplemente caminar o más. Se puede hacer solo, pero también se puede compartir con algún vecino, con algún amigo, con alguna amiga o con algún familiar, y al mismo tiempo se utiliza, diríamos, ese momento de caminar para poder conversar, ¿sí? Sobre algún tema, sobre alguna situación, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta es que cuando hacemos física, por ejemplo, salimos a caminar, tratemos que no sea una actividad que esté como ligada a una tarea. Por ejemplo, salgo a caminar porque tengo que ir a comprar tal cosa a un lugar. Claro, porque si el día que no tengo la tarea para hacer, no salgo a caminar. Entonces, es como tratar de desarrollar un hábito que me permita diariamente hacer esta actividad, ya sea solo
o mejor todavía, acompañado y aprovechar también para socializar en ese rato, ¿verdad? Correcto, y acabas de decir algo muy importante, los hábitos se generan por repetición. La idea es tratar de fomentar, diríamos, un comportamiento, una actividad que se repita. En la medida que lo voy repitiendo, lo voy transformando en un hábito y ya lo empiezo a hacer todos los días y lo incorporo a mi vida, ¿sí? Entonces llega un momento en que yo no tengo que pensar, uy, tengo que hacer actividad física, la hago directamente, porque ya lo transformé en un hábito. Podríamos pensarlo en términos de formar una rutina, y en este caso sería una rutina saludable, una rutina protectora. Sí, es así. Otro de los factores protectores que mencionabas es tener proyectos que le permitan a la persona tener un propósito. Entonces Blanche comentaba que muchas de las personas conocidas nuestras les encanta bordar y que esta actividad es muy hermosa, pero un poquito sedentaria. ¿Cómo se hace en estos casos para poder tener el proyecto, pero también mantenerse activo físicamente? Es una cuestión de equilibrio, ¿verdad? Es una cuestión de equilibrio y es una cuestión también de organizar, yo diría como una agenda. Es decir, a ver, yo este trabajo de bordado lo voy a hacer, ¿cuándo? ¿Todos los días? Si lo hago todos los días, me voy a poner un horario. Hacer una pausa pongámosle una hora, ¿sí? En una hora paramos la actividad, nos levantamos, damos una vuelta por la casa. A veces, diríamos, si nos olvidamos, ¿sí? Porque no controlamos el tiempo, puede servir poner una alarma. Entonces, lo que sería conveniente en estos casos es primero tratar de ponerse un horario durante el cual se va a desarrollar la actividad y cada tantos minutos o cada media hora o cada hora levantarse, moverse un poco, mover el cuello que muchas veces queda contracturado y luego retomar la actividad. Luego retomar la actividad e incluso por ahí sería como bueno quizás sugerir en alguna de las presentaciones que ustedes hacen algunos ejercicios que se pueden hacer durante la actividad, ¿sí? Incluso sentados en donde se está trabajando. Entonces ya hasta ahora tenemos como factores protectores del envejecimiento, es decir, que ayudan a envejecer saludablemente, el hacer actividad física, el tener proyectos, el comer saludable. Alfredo, y con respecto a los factores psicológicos protectores, ¿en cuáles podríamos pensar? Una cuestión es que nosotros advertimos como que puede transformarse en una dificultad en relación al proceso del envejecimiento, es cuando una persona ha edificado su vida sobre lo que llamamos el bastón único. Quiere decir que ha puesto como mucha energía en un solo aspecto de su vida y ha desarrollado otros. Por ejemplo, supongamos que ha dedicado completamente al trabajo. Entonces, el día que se jubila o que deja de trabajar, va a tener un gran vacío, ¿sí? Porque ese tiempo tan importante que le suponía su trabajo ya no está. ¿Sí? Va a tener un gran vacío. O una persona que dice, bueno, yo voy a dedicar mi vida completamente a la familia o a mis hijos. ¿Sí? Está muy bien. Y eso va a funcionar hasta los 20 años de los hijos. Pero luego esos hijos se van a ir, porque es así. Y esa persona va a experimentar un gran vacío. Y puede producir como una sensación de falta de sentido. Bueno, ¿y cómo organizo mi vida a partir de ahora? Incluso se puede transformar en una situación de depresión, que también, digamos, son condiciones psicológicas que van como condicionando
y marcando el modo en que se va envejeciendo. Por eso lo recomendable es como distribuir los intereses en nuestra vida. Es decir, está la familia, están los hijos, está el esposo y la esposa, si lo tenemos, están los amigos, está, bueno, los intereses que podamos tener. Cuanto más abierto esté el panorama, es mucho mejor. Porque cuando tenemos, digamos, dificultad en otro, tenemos posibilidad de apoyarnos en otra cosa, ¿sí? Si tenemos una sola cosa y eso desaparece, genera, digamos, una sensación de gran vacío y de pérdida de sentido de nuestra existencia, ¿sí? Muy bien, o sea que tenemos que tratar de tener múltiples bastones. Habiendo dicho eso, nos gustaría preguntarte, Alfredo, sobre si existe alguna diferencia entre la forma como envejecen los hombres y como envejecemos las mujeres. Y si la menopausia marca de alguna manera el proceso de envejecimiento femenino o no. Desde mi experiencia, yo puedo contestar más cómo va el aspecto psicológico. La diferencia entre el envejecimiento del varón y de la mujer está un poco muy como marcada por la cultura. En el caso de los varones, el envejecimiento tiene una marca cultural que es a partir del momento en que la persona deja de trabajar. Entonces esa es una marca, diríamos, cultural y social que de alguna manera fecha, ¿sí? El envejecimiento. El caso de la mujer, quizás ahora no tanto, tiene como una mayor continuidad, ¿sí? En sus actividades, porque, bueno, por lo menos en generaciones anteriores, la mujer tenía como un equilibrio entre lo que era la actividad fuera y la actividad de su casa. Y otra cosa que diría en relación al envejecimiento, que también depende, diríamos, de los grupos, digamos. Hay grupos que mantienen el nivel de actividad hacia afuera e incluso la aumentan después de la jubilación, ¿sí? A veces uno habla con algunas personas y están más ocupadas que cuando trabajaban, ¿sí? Porque tienen reuniones, porque tienen encuentros, van a diferentes eventos, por ejemplo, artísticos de la ciudad o culturales, o se reúnen y tienen mayor actividad. Alfredo, mil gracias por estar con nosotros, contándonos sobre las definiciones del envejecimiento. Realmente ha sido muy instructivo para nosotras y para nuestra audiencia. Esperamos que nos dejen preguntas en nuestra cuenta de Facebook y te las pasamos para ver si nos puedes ayudar a contestarla. Bueno, gracias. Yo estoy muy agradecido por esta oportunidad de participación. Para mí la verdad que ha sido un gusto poder compartir el área en la que yo trabajo, lo que yo sé en relación a las personas mayores.